encontrarte con un abogado o con una persona pues que te pueda traer un beneficio, porque eso es un pecado. Vas a ir al infierno, vas a arder en el fuego eterno, eso parece ser. El establishment y los medios contraatacan, ya tienen un nuevo cebo en el que hacer picar a quién, a ustedes, a mí, no sé, a la opinión pública. Los correos que se intercambió el hijo de Donald Trump, bueno, pues adivinen con quién, con una abogada rusa es el tema. Rusa, he dicho rusa, Dios mío. Las bases de la democracia de Estados Unidos se están tambaleando por esta reunión. Vamos a intentar ser un poco serios en este programa. La reunión, desde luego, que fue para sacar partido ante su rival en las elecciones, pero no hay que olvidar que otras han tenido en cuenta y que las ha tenido, por ejemplo, el entorno de Clinton para sacar réditos en la campaña electoral. ¿Ante quién? Ante el que es ahora presidente. Estamos ante otro capítulo de lo que está siendo un serial. ¿Será el definitivo? Tendremos que volver a escuchar las mismas suposiciones y conjeturas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, en exclusiva, un nuevo capítulo de Trump y llamémoslo su idilio ruso. Empezamos. Venga, pónganse cómodos, compren palomitas de maíz o cójanlas si las tienen a mano, un aperitivo y también un refresco de cola o lo que quieran beber porque empieza un nuevo capítulo. Les aseguro que a mí, la verdad, no me gusta mucho y que no soy muy fan de seriales, de culebrones, pero esto de Donald Trump empieza a ser casi más largo que una serie de tipo B, una de esas malas. Es como una versión de Dinastía, de Falcon Crest, no sé si la recuerdan, pero ya tenemos un nuevo capítulo en este Trumpgate o como quieran llamarlo ustedes. No sabía si tenía alguna credibilidad o si había algo detrás, y si podía o no confiar en esa información. Alguien me mandó un correo electrónico. No pude evitar que alguien me envíe un correo. Lo leí y contesté como correspondía. Y si había algo interesante, creo que es normal que contestara. Pues con este tema se ha armado la mundial, ya lo han visto. El hijo de Trump centra ahora todas las miradas y los críticos con el presidente, los medios que buscan la yugular del mandatario, el establishment ya tienen la sangre que querían para revolcarse, para regodearse. La trama parece que se aclara, según algunos, según la mayoría de los medios de Estados Unidos. Y esos medios ya hablan de que es la evidencia. Repito, la evidencia más concreta de que la campaña del presidente republicano, bueno, pues en ella aceptó la ayuda de Rusia. ¿Para qué? Pues para ganar. Porque, por si no se han fijado, esta parte del serial, de la serie, pues lo tiene todo, intriga, reuniones, emails, todo, incluso una mujer misteriosa. Esta que están viendo aquí a mi espalda, una abogada a la que primero han relacionado con el gobierno ruso, con Putin, desde luego, algo que ha desmentido. Y segundo, ella misma ha dicho que el hijo de Trump buscaba desesperadamente información contra Hillary, pero que ella, vamos, que qué se le va a hacer, que no la tenía. Le dijeron que yo tenía datos comprometedores sobre Hillary Clinton y no los tenía, no los he tenido nunca en mi vida. No represento a nadie, solo a mí misma. Cuando me ofrecieron tener un encuentro con el hijo de Donald Trump, se trataba de una reunión privada y en absoluto relacionada con que él era hijo del candidato presidencial. Disculpen mi desconocimiento político, pero ni siquiera sé decir si entonces Trump ya era candidato o no. Bueno, pues a ver si se informa un poco mejor. Mi pregunta, o preguntas en todo este lío, son las siguientes. ¿Quién en una campaña electoral no busca información comprometida contra su rival? Díganmelo. Si esta abogada ha dicho que no trabaja para el gobierno ruso, ¿por qué se le intenta vincular por activa y por pasiva y decir que ha habido influencia? ¿Por qué si el propio Donald Trump decía en Reuters que hay que ir hasta el fondo de la investigación porque no quiere que se vulnere la democracia, no se le cree? ¿O es que solo si ganaba Hillary Clinton la democracia es buena, es limpia? Pase lo que pase, lo importante, acusar, sin pruebas. Saben, me sorprendí mucho al saber que el hijo de Trump había sido acusado por haber hablado con una abogada rusa. Esto me parece una barbaridad. Hablar con un abogado, ¿qué tipo de problema o amenaza puede provocar eso? Cuando nos preguntan a cada momento sobre el porqué de nuestra injerencia, volvemos a contestar una y otra vez. Presenten una sola prueba. Pues eso, presenten pruebas, evidencias, por favor. Las investigaciones sobre los eventuales tentáculos del Kremlin, los hackers, el amiguismo de Putin con Trump, dejan algo claro. Algo demostrable, que lo publiquen de verdad. Yo soy el primero que lo quiero saber. Soy periodista, soy un curioso, pero ¿las investigaciones son gubernamentales o quién las encarga? ¿Grupos privados? ¿Hay coordinación de la CIA, el FBI y la NSA porque no se hacen públicas? Y si tan seguros están, ¿por qué la filtran primero a los medios en lugar de cotejarlas? Se ha dicho en diferentes medios, por ejemplo, Washington Post, Dios los tenga en su gloria, por ejemplo, que el propio Obama afirmó que sabía algo sobre una supuesta injerencia en las elecciones. Entonces, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no puso freno a la amenaza? ¿Eran los rusos? ¿Era Putin? Que lo diga. ¿Quién lo investigó? Que lo diga.
Porque al menos Donald Trump ha preguntado directamente, como descubría esta entrevista en Reuters. Le dije, ¿estuvo involucrado? Y él me dijo, no, yo no hice nada. Se lo pregunté por segunda vez de una forma totalmente distinta y él dijo, absolutamente no. No, y 100 veces no, pero lo seguirán diciendo. Me gustaría referirme ahora a las agencias de investigación, a las de inteligencia, ¿no? Porque ellas están en el disparadero, son las encargadas de estos estudios. Tras la publicación de los mails del hijo de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos afirmaba que todas esas acusaciones sobre sus lazos con Rusia estaban siendo la mayor caza de brujas política de la historia, algo que el postulante a ser nuevo director del FBI desmentía a la par, que prometía imparcialidad política en un buró que centra las polémicas tras la salida de Comey. Si me conceden el honor de liderar esa agencia, el trabajo del FBI se basará únicamente en los hechos, en la ley y en el afán imparcial de justicia. Punto. Mi lealtad es a la Constitución y al imperio de la ley. En el transcurso de mi carrera, ambos me sirvieron de guías. Continuaré ateniéndome a ellos sin importar el reto. Esperemos que lo siga, desde luego, esas premisas. Intrigas, sospechas, destituciones, salidas de tono. Me gustaría preguntarles a ustedes directamente, ¿no están un poco hartos de todo esto? ¿No creen que es un poco una cortina de humo para otras cosas? Cada uno puede tener una respuesta y todas, la verdad, que son muy respetables. Nosotros nos queríamos hacer eco de una encuesta hecha a los estadounidenses sobre todo este culebrón. ¿Quieren saber los resultados? Pues miren. Hemos analizado un estudio realizado por Harvard Harris, donde se cuestionan por varios puntos de esta polémica de los lazos entre Rusia y Trump. En una primera pregunta sobre la utilidad de estas investigaciones de los nexos entre Moscú y el presidente de Estados Unidos, el 64% afirma que eso hace daño al país, mientras que un 36% dice que las pesquisas son beneficiosas. Otra de las cuestiones se refiere a la mano negra del Kremlin en las elecciones. De los encuestados, el 62% dice que todavía no hay pruebas de colusión, mientras que el 38% dice que ya hay evidencias suficientes como para afirmar que hubo injerencia. Y por último, en relación a la derrota de Hillary Clinton en los comicios, un 67% opina que la culpa fue de la propia candidata y de su equipo, mientras que el 33% aludió a otras razones. Bueno, pues eso dicen las encuestas, eso dicen los norteamericanos. Nosotros queremos saber su opinión y ya saben que estamos emitiendo ahora mismo vía Facebook. Nos pueden dejar ahí los mensajes, las preguntas después del programa. También pueden expresar sus comentarios, sus opiniones, las preguntas, porque voy a estar ahí para contestar en YouTube, pero llega el momento del análisis, del debate, llega como siempre a nuestro Zoom y ya saben que contamos siempre con los mejores analistas de renombre. En este caso tengo el placer de hablar con César Paz, consultor de seguridad y es agente especial del FBI, con el abogado y analista político Joseph Malouf. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en el Zoom. La primera pregunta, como no puede ser de otra manera, hay que ver la que se ha montado, el escándalo que existe por una reunión con una abogada y por la filtración de unos mails. César, empiezo contigo, desde Miami. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, lo que quisiera enfatizar y subrayar es lo siguiente, que existe en realidad en Estados Unidos una guerra en contra de esta administración y es una guerra ideológica política. Eso es sencilla y llanamente. Y lo que están haciendo los opuestos al señor Trump, que entre ellos se encuentran algunos miembros del Partido Republicano, pero también demócratas, liberales, socialistas, etcétera, es que están tratando de utilizar cualquier tipo de información, por más pequeña o por más grande que sea, y la tergiversan para atacar, para denigrar, para tratar de menospreciar los esfuerzos de esta nueva administración. Quisiera recalcar que yo no soy republicano ni soy demócrata, de modo que los comentarios que hago son basados exactamente entonces, y solamente en César, en término medio, entonces estamos. Seguridad en lo que es legalidad. Josep, claro que sí. No sé si estás de acuerdo con lo que nos ha dicho César, la que se ha liado con estos emails, con este encuentro. ¿Crees que es para tanto que se está intentando buscar tres pies al gato? Absolutamente. Estoy de acuerdo en que hay una polémica, hay una guerra de ideología entre el Partido Republicano y el Demócrata, pero esta reunión no es una reunión con una abogada. Según el estado mental del sospechoso, que sería el hijo del presidente Trump,
Donald Jr., él estaba reuniéndose con un representante del gobierno de Rusia que tenía información incriminante en contra de Hillary Clinton. Eso es suficiente, como lo dijo el presente nominado para ser el nuevo director del FBI. Eso es suficiente para llamar al FBI y decir, no, esto no está bien. Ahora, el hecho de que ella era abogada o no, no tiene ningún significado. Para mí, lo que ella quería hacer no tiene ningún significado. Inclusive, el hecho de que no resultó en ninguna información tampoco tiene ningún significado. Es la intención de Donald Jr., de Paul Manafort y Jared Kushner al llegar a esa reunión. Así que aquí yo no estoy examinando los actos de Rusia, estamos examinando los actos de la campaña del candidato Joseph. Donald Trump. Y colusión, hablando de colusión, esto es muy relevante. Bueno, lo que sí que se ha dicho por activa y por pasiva es que la información que había sido transmitida, desde luego, si esa abogada no era ni mucho menos representante del gobierno de Rusia y que la información no había sido tangible, no sé hasta qué punto se puede llamar colusión. Y por otra parte, me extraña un poco, y en esto César nos podría ayudar, cómo está participando en este caso la inteligencia, ¿no?, el FBI, por ejemplo. ¿Por qué cuando los demócratas hablan de esa, digamos, colusión de los correos, es una agencia privada la que realiza los estudios y no se transmite al FBI? ¿Por qué el FBI en este caso no está teniendo una independencia política que parece que ahora este nuevo director sí quiere implementar? César. Mira, lo he dicho, muchísimas gracias por la pregunta es excelente, lo he dicho en muchos comentarios que he dado en mi propio canal de YouTube. En primer lugar, es irrisorio, es hasta nauseabundo hasta cierto punto pensar que el señor Trump Jr. tenía conocimiento que esta persona era una representante del gobierno ruso. Eso número uno. Nadie ha desdicho o ha dicho lo contrario. ¿Okay? El señor Trump ha revelado la cadena de emails. Eso por un lado. Por segundo lado, cuando hablan de colusión, cuando hablan de confabulación, lo único que yo me baso es en los elementos del supuesto crimen. ¿Qué crimen? ¿Qué estatutos? Yo quisiera desafiar a cualquier persona que me escucha, que me diga, César, qué estatuto, con gusto, César, qué con mucho gusto te lo crimen, digo. Con mucho gusto. Primero, el código criminal o penal. Pero me gustaría terminar, me gustaría terminar la pregunta. Me gustaría terminar la pregunta, porque esa es apenas la mitad. Eso es número uno. Y número dos, el director del FBI, como lo he dicho en muchas ocasiones, desde octubre 25 del año pasado, él debió haberse mantenido completamente apolítico. Número tres, si el FBI tenía ya, junto con el NSA, algún tipo de lo que se conoce en inglés como Title III, título 3, o una intercepción de una línea telefónica de un servidor de algún medio de comunicación, ¿cómo es que ellos, sabiendo que supuestamente esto había ocurrido y que había algún tipo de crimen, ¿por qué no han hecho nada en más de 10 meses? Lo único que yo veo aquí es una campaña difamatoria. Gracias. Joseph. Comencemos con las investigaciones en contra del presidente, donde requieren que haya un crimen cometido. Ahora, colusión se define como la colaboración o la coordinación con una persona. Para que exista un impeachment, para que exista... Para un juicio político no tiene que haber un juicio político, no tiene que haber un crimen. Sabemos que el FBI no puede empezar una investigación a menos de que exista por lo menos algún tipo el FBI estaba haciendo una investigación. Vamos a dejar, César, vamos a dejar que responda también a Joseph, que hemos dejado tiempo para usted. Vamos, Joseph. Seguro. Gracias. Número uno, colusión, como lo expliqué, es coordinar con otro elemento para cometer un acto de decepción, algo que no es apropiado. Y eso es lo único que el Congreso necesita con relación a lo que el presidente directamente sabía o no sabía. Y hasta ahora no sabemos qué tanto él estaba involucrado en eso, si es que estaba involucrado. Con relación a los representantes de la campaña de Trump, donde no sería un juicio político, tenemos no solamente la colaboración con un país adversario para cometer un acto de un ataque en contra de la elección y del proceso electoral delineado en nuestras leyes, pero también tenemos
actos de obstrucción de justicia, actos de decepción en esconder las reuniones cuando les pidieron información personal para darles un security clearance. Eso sí. En este caso, por ejemplo, ¿tú ves legítimo ese impeachment que se ha presentado por parte de un congresista a Donald Trump sin haber puesto una prueba, digamos, fehaciente y solo conjeturas? ¿O dónde están las pruebas publicadas por las agencias de inteligencia? Estoy de acuerdo contigo, no lo veo bien. Yo creo que es prematuro hablar de artículos de impeachment en este momento. La investigación no se ha concluido. Y con relación con las pruebas, recordémonos que la manera en que los 17 agencias de inteligencia de este país, inclusive 7 individuos que trabajan para el presidente Trump, que han confirmado que Rusia sí interfirió con las elecciones, no pueden relevar todas las pruebas porque al hacerlo están relevando la técnica de seguridad que se utilizó para poder obtener esa información, incluyendo sus fuentes y el método que se utiliza. César. Entonces, no es el momento, es al final del caso en donde vamos a ver qué pruebas hay. César, en este caso, ¿cómo están actuando esas agencias de inteligencia? Porque vemos que se han encargado estudios, por ejemplo, a empresas independientes, pero finalmente sacan unas conclusiones de las conclusiones que sacan esas empresas. Por ejemplo, veíamos cómo se había realizado un estudio, ¿no?, de la intervención en Irak, etcétera, etcétera, cómo se ha realizado también esos estudios por parte del Partido Demócrata con el tema de los mails de Hillary Clinton, y al final esto lo que está haciendo es un poco lo que decía Josep, ¿no?, con el tema de un país adversario, y parece que desde mi punto de vista, si hubiera sido otro país, y os lo digo a los dos, esto no hubiera llegado la sangre al río. César, primero, después vamos con Josep. Correcto. Bueno, en primer lugar me gustaría dirigirme al primer punto que acaba Josep de hacer. Acaba de mencionar o acaba de conjeturar realmente y enumerar un sinnúmero de supuestas violaciones de la ley. Dígame bajo qué título del Código Estadounidense Penal, bajo el título 18, bajo el título 8, bajo qué título. Bajo el título 18 está el código de ayudar al enemigo. De los crímenes. Número dos, dar o encargar a una agencia privada un estudio de algo que tiene que ver con seguridad nacional, eso es más que irrisorio, eso es completamente ridículo. Las agencias de Estados Unidos tienen los recursos para hacer este tipo de estudios y de investigaciones. Número 3, si el FBI, que es la agencia líder en cuanto a terrorismo o contraterrorismo o antiterrorismo, como ustedes lo quieran llamar, no ha visto hasta ahora que existe algún tipo de causa probable para imputar al presidente, al hijo del señor Trump, es, en mi opinión, porque no existen violaciones de la ley, no existen elementos de un crimen. César. O sea, para mí es fácil decir, sí, se cometió obstrucción. Ok, pero cuando hablamos de obstrucción, ¿cuáles son los elementos de un crimen? Eso es lo que un investigador de la talla de investigadores del FBI o de otras agencias federales se enfocan. Me gustaría, sobre todo, plantear un poco en esta mesa de debate. Un par de veces has dicho, Josep, la palabra país enemigo, y con el tema de colusión. Estamos, parece, con un lenguaje como si esto fuera tiempos de guerra o de la Guerra Fría. En Estados Unidos llegan hasta aquí, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en Moscú. Bueno, pues esa onda expansiva de como que se ha intentado vulnerar la democracia, etcétera, etcétera. Si hubiera ganado Hillary Clinton, ¿estaríamos hablando de todo esto ahora? Muy difícil saber, pero tienes que recordar, aunque este presidente no lo recuerda, que 17 agencias de inteligencia han concluido que Estados Unidos fue víctima a un ataque, pero un ataque diferente. Es un ataque cibernético, no es un ataque de hackers rusos, pero no de guerra. No del gobierno de Rusia. Es decir, hackers rusos, pero no de un gobierno. Bueno, está en investigación. Yo creo que... Claro, pero yo creo que es prematuro, por eso es que tenemos y necesitamos estas investigaciones. Sabemos que hay causa probable, porque hay jueces que han emitido órdenes
para escuchar conversaciones con el embajador de Rusia y otros individuos que por medio de eso se percataron de lo que había ocurrido con Michael Flynn y otras personas. Entonces, claramente hay investigaciones que se han hecho, hay pruebas que se han presentado en contra de la Corte Secreta en el país y han habido autorizaciones de investigar el caso, pero no hemos llegado a una conclusión. La investigación comenzó siendo una investigación de contrainteligencia, así que no estábamos buscando los requerimientos de un crimen, pero Mueller, el investigador especial, lo que él está buscando ahora es una investigación criminal. Él sí está interesado en los códigos. Hay códigos penales que cubren ayudar o asistir a un país enemigo. Y no estoy usando la palabra enemigo indicando de que estamos en guerra, no. Pero si estamos viendo un ataque en contra de un proceso electoral que está en nuestra Constitución, ¿de qué otra manera puedes verlo más que un ataque de un enemigo? Un amigo no hace eso, un aliado no hace eso. César, no sé si con respuesta a lo que nos ha dicho Josep. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber cuáles son las fuentes de información que el señor Youssef tiene en cuanto a que el gobierno ya ha entregado a jueces de las cortes secretas de FISA evidencia. O sea, si usted tiene evidencia de eso, alguien dejó filtrar esa información a usted y eso es una violación de la ley. Ahora, si esa es una conjetura la Corte de FISA permitió... Bueno, entonces, la Corte de FISA no está en disputa. Yo conozco perdón, señor, yo conozco la Corte de FISA, 22 años y medio en el gobierno, yo sé cómo se maneja la Corte de FISA. Yo sé cómo se manejan este tipo de investigaciones. A mí, perdone, con todo el respeto que usted se merece, abogado, usted conoce la ley, pero yo conozco mi terreno. Eso número uno, no existe evidencia. Número dos, ¿por qué estos pseudo periodistas, pseudo políticos, pseudo figuras públicas que promueven estas ideologías políticas tratan de poner a Rusia y a Estados Unidos en contra? Eso número tres. Número cuatro, ¿con qué fines? ¿Con qué fines? Si lo que el señor Trump, y si fuera la señora Clinton la que estuviese sentada en el escritorio de la oficina oval, dijera yo lo mismo, porque el presidente de Estados Unidos quiere mejorar las relaciones con un país con el cual han tenido desde hace muchísimos años problemas, han tenido dificultades. Pienso que esto es lo mejor que se puede hacer. Eso no significa que ambos países van a confiar 100% el uno y el otro, porque ni con Israel se confía uno 100%, ni con otros países que son muy aliados. Somos muy celosos. Nos queda un par de minutos de debate. Josep, primero quería que respondieras a César, desde luego, por alusiones, y después sí que me gustaría, un minuto cada uno, hablar un poco de algo que me parece muy, muy importante, y es una campaña que se está haciendo, digamos, desde algunas capas políticas, pero también una guerra mediática que es realmente atroz. Josep. Ok, primero estoy de acuerdo en gran parte con lo que César ha dicho, en que todavía no hay pruebas contundentes, claras, de exactamente qué es lo que hay en contra de la campaña de Trump o los individuos. Simplemente estamos bajo investigación. Ahora, hay una corte, la Corte de FISA, que emitió una orden para escuchar conversaciones de personas que estaban siendo vigiladas, incluyendo individuos como el embajador de Rusia, el señor Kislyak. O sea, yo creo que eso es algo que todos sabemos, esto es algo público. Obviamente una corte de FISA no va a dar la información al público del contenido de eso, así que tenemos que esperar. Yo creo que el país está bien dividido, estamos polarizados completamente, yo lo acepto y lo entiendo, no creo que es bueno, tampoco creo que es bueno buscar un pleito con Rusia, es una muy buena idea tratar de aliarse con todos los países en el mundo para progresar. Estoy de acuerdo también con eso, pero no podemos ignorar 17 agencias de investigación. Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y dale un clic.
sacar réditos en la campaña electoral. ¿Ante quién? Ante el que es ahora presidente. Estamos ante otro capítulo de lo que está siendo un serial. ¿Será el definitivo? Tendremos que volver a escuchar las mismas suposiciones y conjeturas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, en exclusiva, un nuevo capítulo de Trump y llamémoslo su idilio ruso. Empezamos. Venga, pónganse cómodos, compren palomitas de maíz o cójanlas si las tienen a mano, un aperitivo y también un refresco de cola o lo que quieran beber porque empieza un nuevo capítulo. Les aseguro que a mí, la verdad, no me gusta mucho y que no soy muy fan de seriales, de culebrones, pero esto de Donald Trump empieza a ser casi más largo que una serie de tipo B, una de esas malas. Es como una versión de Dinastía, de Falcon Crest, no sé si la recuerdan, pero ya te pregunta o preguntas en todo este lío son las siguientes. ¿Quién en una campaña electoral no busca información comprometida contra su rival? Díganmelo. Si esta abogada ha dicho que no trabaja para el gobierno ruso, ¿por qué se le intenta vincular por activa y por pasiva y decir que ha habido influencia? ¿Por qué si el propio Donald Trump decía en Reuters que hay que ir hasta el fondo de la investigación porque no quiere que se vulnere la democracia, no se le cree? ¿O es que solo si ganaba Hillary Clinton la democracia es buena, es limpia? Pase lo que pase, lo importante, acusar, sin pruebas. Saben, me sorprendí mucho al saber que el hijo de Trump había sido acusado por haber hablado con una abogada rusa. Esto me parece una barbaridad. Hablar con un abogado, ¿qué tipo de problema o amenaza puede provocar eso? Cuando nos preguntan a cada momento sobre el porqué de nuestra injerencia... Tenemos un nuevo capítulo en este Trump Gate o como quieran llamarlo ustedes. No sabía si tenía alguna credibilidad o si había algo detrás. Y si podía o no confiar en esa información. Alguien me mandó un correo electrónico. No pude evitar que alguien me envíe un correo. Lo leí y contesté como correspondía. Y si había algo interesante, creo que es normal que contestara. Pues con este tema se ha armado la mundial, ya lo han visto. El hijo de Trump centra ahora todas las miradas y los críticos con el presidente, los medios que buscan la yugular del mandatario, el establishment ya tienen la sangre que querían para revolcarse, para regodearse. La trama parece que se aclara, según algunos, según la mayoría de los medios de Estados Unidos. Y esos medios ya hablan de que es la evidencia. Repito, la evidencia más concreta de que la campaña del presidente republicano, bueno, pues en ella aceptó la ayuda de Rusia. ¿Para qué? Pues para ganar. Porque, por si no se han fijado... Ni encontrarte con un abogado o con una persona pues que te pueda traer un beneficio, porque eso es un pecado. Vas a ir al infierno, vas a arder en el fuego eterno, eso parece ser. El establishment y los medios contraatacan, ya tienen un nuevo cebo en el que hacer picar a quién, a ustedes, a mí, no sé, a la opinión pública. Los correos que se intercambió el hijo de Donald Trump, bueno, pues adivinen con quién, con una abogada rusa es el tema. Rusa, he dicho rusa, Dios mío. Las bases de la democracia de Estados Unidos se están tambaleando por esta reunión. Vamos a intentar ser un poco serios en este programa. La reunión, desde luego, que fue para sacar partido ante su rival en las elecciones, pero no hay que olvidar que otras han tenido en cuenta y que las ha tenido, por ejemplo, el entorno de Clinton. Esta parte del serial, de la serie, pues lo tiene todo, intriga, reuniones, emails, todo, incluso una mujer misteriosa. Esta que están viendo aquí a mi espalda, una abogada a la que primero han relacionado con el gobierno ruso, con Putin, desde luego, algo que ha desmentido. Y segundo, ella misma ha dicho que el hijo de Trump buscaba desesperadamente información contra Hillary, pero que ella, vamos, que qué se le va a hacer, que no la tenía. Le dijeron que yo tenía datos comprometedores sobre Hillary Clinton y no los tenía, no los he tenido nunca en mi vida. No represento a nadie, solo a mí misma. Cuando me ofrecieron tener un encuentro con el hijo de Donald Trump, se trataba de una reunión privada y en absoluto relacionada con que él era hijo del candidato presidencial. Disculpen mi desconocimiento político, pero ni siquiera sé decir si entonces Trump ya era candidato o no. Bueno, pues a ver si se informa un poco mejor. Mi